Qué gozo y qué privilegio poder sumergirnos hoy juntos en una de las joyas más hermosas, no solo de la literatura mundial, sino de la mismísima revelación de Dios. Hoy vamos a explorar el libro de Ruth. Y miren, es una historia que a primera vista podría parecer pequeña, casi doméstica, pero les aseguro que contiene un universo entero de significado. Este es un viaje que nos muestra, de una forma íntima y poderosa, cómo la mano soberana y amorosa de Dios se va tejiendo en las vidas más ordinarias, justo en medio del dolor, de la pérdida y de la esperanza. Nos enseña que para Él no hay detalles demasiado pequeños, y que cada paso, cada decisión fiel, puede ser parte de un plan de redención inmenso, un plan que nos alcanza hasta el día de hoy. Y todo, absolutamente todo el drama y la belleza de esta historia comienzan aquí, con esta declaración que, de verdad, trasciende el tiempo. Esto que escuchamos no son solo palabras bonitas, son un pacto de amor incondicional, son una promesa que se convierte en el corazón que late a lo largo de toda la narrativa. Es esta lealtad, una lealtad radical de una mujer extranjera, Ruth, hacia su suegra, Noemí, y es precisamente eso lo que pone en marcha la obra maravillosa y redentora de Dios. Bueno, para poder navegar esta historia tan profunda, aquí tenemos nuestro mapa. ¿Qué les parece? Vamos a empezar con el drama humano, con esa historia de lealtad en medio de la tragedia. Después nos detendremos a admirar su increíble arte literario. Es una obra maestra. Luego la vamos a ubicar como un verdadero oasis en el oscuro contexto histórico en que se desarrolla. De ahí profundizaremos en el plan de redención que Dios está tejiendo silenciosamente. Y al final veremos el legado asombroso que esta pequeña historia desata para el mundo entero. Comencemos entonces justo en el corazón de esta historia. Este primer acto no nos presenta grandes batallas ni milagros espectaculares, nada de eso. Nos confronta con la cruda, con la dura realidad del sufrimiento humano. Aquí nos vamos a encontrar con el vacío, con la pérdida, con la desesperanza. Pero es justo ahí, en esa tierra que parece tan árida, donde florece la belleza de unos lazos que sencillamente se niegan a romperse. Tres vidas que, en apariencia son ordinarias, se entrelazan de una manera que, de verdad, solo la providencia divina podría orquestar. Por un lado está Noemí. Su nombre significa placentera, dulce, pero la amargura de la vida la lleva a pedir que la llamen Mara, que significa amarga. Luego está Ruth, la moabita. Pensemos en esto. Una extranjera de una nación que históricamente era hostil a Israel, y sin embargo, ella se convierte en un faro de fe y de lealtad. Y finalmente Boz, un hombre de bien en Belén, un pilar de integridad y generosidad, que va a ser el instrumento clave en el plan de Dios. La historia arranca con una ironía verdaderamente trágica. Hay una hambruna en Belén, cuyo nombre significa nada menos que la casa del pan, y esto obliga a una familia israelita a buscar refugio en la tierra pagana de Moab. Pero lejos de encontrar alivio, lo que encuentran es una tragedia aún mayor. Mueren el esposo y los dos hijos de Noemí, dejándola sola, desamparada y, humanamente hablando, sin futuro en una tierra extraña. En su desolación, decide regresar a casa con las manos vacías. Y es en ese camino de regreso donde Ruth, en contra de toda lógica humana y social, se aferra a ella y, lo que es más importante, se aferra al Dios de Noemí. Ahora vamos a hacer una pausa. Demos un paso atrás de la trama para admirar algo realmente extraordinario. Porque esta historia no es una simple crónica de eventos, no, es una obra de arte literaria. Es casi como una pieza de orfebrería, construida con una precisión asombrosa que no solo nos cuenta una historia, sino que guía al lector, casi de la mano, directo a su mensaje central. Hay una belleza oculta en su misma estructura. El secreto de su brillantez es una técnica llamada quiasmo. Podemos imaginarlo como un arco, o mejor aún, como un espejo. Los temas y los eventos de la primera mitad del libro se reflejan en la segunda mitad, pero en orden inverso. Para la cultura hebrea antigua, que era principalmente oral, esto no era un simple adorno estilístico. No, era una especie de brújula narrativa que apuntaba, sin lugar a dudas, al corazón del mensaje, al punto de inflexión de toda la historia. Y aquí lo podemos ver en acción de una forma brillante. Es fascinante. La historia comienza en el punto A, que es el punto más bajo. Noemí está vacía, sin esposo, sin hijos, sin esperanza alguna de futuro. Y ahora, miren cómo termina. En el punto A', un hijo le es nacido a Noemí a través de Ruth, llenando su vacío y restaurando su linaje. Todo el relato gira sobre un eje central, creando un movimiento perfectamente simétrico que nos lleva de la esterilidad a la vida,
de la pérdida a la restauración, de la hambruna a la plenitud. Es una verdadera sinfonía literaria. Y no somos los únicos ni los primeros en admirar esta genialidad. El gran poeta y pensador alemán, Goethe, una de las mentes más brillantes de la literatura universal, quedó absolutamente cautivado por la perfección de este pequeño libro. Su elogio, que ha resonado por siglos, nos confirma que estamos, sin duda, ante una joya literaria. Una historia que demuestra que la profundidad y el poder no dependen para nada del tamaño. Ahora, para apreciar plenamente la luz que irradia esta historia, primero tenemos que entender la profunda oscuridad del mundo en el que nació. El autor nos da una pista fundamental justo al inicio. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Esta simple frase sitúa la narrativa en un contexto muy específico y muy turbulento. El tiempo de los jueces fue uno de los periodos más caóticos y sombríos en toda la historia de Israel. Se describe como un ciclo deprimente, una espiral descendente de infidelidad a Dios, opresión por parte de enemigos, un clamor desesperado pidiendo ayuda, y una liberación temporal, solo para volver a caer una y otra vez en la idolatría. La frase que resume la anarquía moral de esa época es simplemente devastadora. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En medio de ese panorama tan desolador de anarquía y de egoísmo, la historia de Ruth emerge como un contraste tan radical que simplemente deslumbra. Mientras el libro de Jueces está lleno de infidelidad, de violencia y de caos, el libro de Ruth nos muestra un mundo de lealtad, de generosidad, de fe y de la mano providencial de Dios que trae orden en medio del desorden. Es un testimonio de que, incluso en las épocas más oscuras de la historia, la luz de la fidelidad puede brillar con una fuerza completamente inesperada. Esta metáfora, aunque quizás suena un poco fuerte, captura a la perfección la esencia de lo que estamos viendo. Imagínense, en medio del fango de la corrupción moral, de la idolatría y de la infidelidad nacional que caracterizó la época de los jueces, el libro de Ruth es eso, una perla de belleza y de un valor incalculable. Nos recuerda que la historia de la redención de Dios nunca se detiene por el pecado del hombre. Él siempre está obrando, a veces silenciosamente, a través de un remanente fiel. Con esto, llegamos al corazón teológico de nuestro análisis. Ahora es cuando vamos a explorar cómo, detrás de las decisiones humanas, detrás de los eventos que parecen casuales, hay un tejedor divino obrando, silenciosamente, para cumplir su plan soberano de redención. Aquí es donde la historia personal de Ruth, Noemí y Boz se conecta con el plan eterno de Dios. Esta es la gran pregunta que el libro de Ruth responde de una manera magistral. A diferencia de otros libros de la Biblia, aquí no hay milagros espectaculares. No hay mares que se abren, ni voces que truenan desde el cielo, ni profetas declarando, así dice el Señor. El nombre de Dios se menciona así, pero casi nunca se le describe actuando de forma directa. Y sin embargo, su presencia es absolutamente innegable. La providencia de Dios se manifiesta no en lo extraordinario, sino a través de los actos ordinarios de bondad, de lealtad y de integridad de personas comunes que deciden vivir fielmente. Para entender el verdadero motor que impulsa esta historia, es fundamental que nos familiaricemos con esta profunda palabra hebrea, Hesed. Realmente no tiene una traducción simple al español, porque combina las ideas de amor, de misericordia, de lealtad y de una fidelidad inquebrantable que nace de un pacto. Es en esencia la clase de amor que caracteriza a Dios mismo. Y lo asombroso en este libro es que vemos este Hesed divino reflejado perfectamente en el Hesed humano, en la lealtad de Ruth hacia Noemí y en la increíble bondad de Boz hacia Ruth. Son personas que aman como Dios ama. Y aquí entra otro concepto legal y social que es clave, el Goel, o el pariente redentor. En la sociedad israelita, si una familia caía en desgracia por la pobreza o por la muerte del varón, un pariente cercano tenía el derecho y la obligación de intervenir. Podía redimir o comprar de vuelta la tierra de la familia para que no se perdiera, y podía también casarse con la viuda para dar descendencia al fallecido y así preservar su nombre. Era un poderoso acto de rescate y de restauración familiar. Y este es el punto culminante. Boz actúa como el Goel de Noemí y Ruth. Él paga el precio, él asume la responsabilidad y las redime de su pobreza, de su vulnerabilidad, de su falta de futuro. Pero la Biblia siempre nos invita a ver más allá.
Este acto de redención en una pequeña aldea es una sombra, una prefiguración del acto de redención cósmico de nuestro Goel supremo, nuestro pariente redentor por excelencia, Jesucristo. Él nos rescata no de la pobreza material, sino de la esclavitud del pecado y de la muerte. Llegamos así a nuestra última sección, donde la cámara, por así decirlo, se aleja para mostrarnos el panorama completo. Aquí es donde vamos a ver cómo esta historia que parecía tan íntima y personal de 3 personas en Belén, de repente explota en una relevancia histórica y profética que abarca toda la historia de la salvación y que llega, increíblemente, hasta nosotros. Muchas veces cuando leemos genealogías en la Biblia, nuestra primera reacción es querer pasarlas por alto, ¿verdad? Pero aquí, en el libro de Ruth, la breve genealogía que está al final no es un simple apéndice o una nota al pie de página, es la cumbre, es el crescendo final de toda la sinfonía, es el momento en que se nos revela por qué esta pequeña historia de amor y lealtad importa tanto, pero tanto, para todo el mundo. Observemos juntos cómo se conectan los puntos. La fidelidad de una extranjera y la integridad de un agricultor de Belén dan como fruto a un hijo, Obed. El texto nos dice que este hijo es el padre de Isaí. Y entonces viene la revelación final. Isaí es el padre de David, el gran rey David, el pastor que se convirtió en el monarca más importante de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. De repente, todo cobra sentido. Entendemos que sin la lealtad de Ruth, sin el Gesed de Booz, la historia del linaje del rey de Israel sería completamente diferente. Y aquí yace una verdad teológica de una profundidad tan asombrosa que debería hacernos detener. Dios, en su soberanía y en su gracia incomprensible, no solo escoge a una mujer, sino a una extranjera, a una moabita, de una nación que por ley estaba excluida de la Asamblea de Israel, para ser la bisabuela del rey David, y por lo tanto un ancestro directa en la genealogía del Mesías, de Jesucristo. Esto es un golpe mortal a todo exclusivismo racial o nacional. Es la declaración poderosa de que el plan de salvación de Dios siempre fue universal, abierto a todos los que, como Ruth, abandonan sus viejos ídolos y se aferran a él por fe. Y así, el libro de Ruth nos deja con esta pregunta resonando en nuestro interior. Ruth y Booz no tenían ni la más remota idea de que sus decisiones de integridad y lealtad en sus circunstancias de cada día tendrían un eco eterno. No sabían que estaban siendo piezas clave en la gran historia de la redención, y esto nos lleva a reflexionar. ¿Y nosotros? ¿Cómo podrían nuestros pequeños actos de Gesed, esos gestos de fidelidad, de amor, de bondad que hacemos en lo oculto, estar siendo usados por Dios para tejer una historia mucho más grande, un tapiz glorioso cuya belleza completa solo podremos contemplar en la eternidad?